La gran mayoría no se rinde porque el reto sea imposible. Se rinden porque no logran sostener acciones menores durante el periodo necesario. Casi siempre sucede así. Arrancan con total determinación, arman proyectos gigantes, prometen que esta vez será diferente y desaparecen cuando lo cotidiano pesa, cuando el avance tarda, cuando llega el vacío. Lo interesante es que el rival no reside en el esfuerzo máximo, reside en la práctica callada, casi imperceptible, que convierte individuos ordinarios en seres imbatibles. Por eso tanta gente abandona rápidamente, porque la persistencia no atrae miradas, no genera aplausos, no produce esa sensación inmediata de triunfo. La persistencia es callada, la persistencia es solitaria, la persistencia es ese tramo del camino que nadie comparte en Internet. Y mientras la mayoría huye de esto, unos cuantos utilizan esa fase silenciosa como terreno de entrenamiento. Son esos cuantos quienes edifican algo auténtico. Son esos cuantos quienes se vuelven difíciles de frenar. Maquiavelo ya afirmaba que el verdadero poder no reside en lo visible, sino en aquello que sostienes en privado cuando nadie observa. Él comprendía mejor que cualquiera que el ser humano se muestra no en los instantes de gloria, sino en la práctica repetida, en aquello que sostiene incluso cuando no hay audiencia, reconocimiento o ganancia inmediata. Precisamente ahí nace la diferencia entre el débil y el poderoso. El débil renuncia porque no observa éxito veloz. El poderoso persiste porque comprende que el éxito veloz nunca fue la meta. La meta es convertirse en alguien capaz de sostener el rumbo, incluso cuando el trayecto deja de ser placentero. Y hay algo potente en esta noción. Cuando comienzas a actuar de manera persistente, te transformas. No es únicamente tu existencia la que se transforma, eres tú. Tu manera de razonar se transforma, tu seguridad se transforma, tu presencia se transforma. Quienes te rodean empiezan a notar un tipo de solidez distinta en ti, aunque no digas palabra alguna, porque la persistencia genera un tipo de poder que no requiere ser proclamado. Y esto es fascinante. Cuando te vuelves persistente, te vuelves predecible, pero en el sentido más favorable. Las personas saben que cumples lo que ofreces, saben que no te evaporas a mitad del recorrido, saben que persistes incluso cuando todo se complica, y esa reputación invisible lo cambia todo. Maquiavelo sabía que la previsibilidad era dominio, porque construía credibilidad. Los estoicos sabían que la previsibilidad era dominio, porque forjaba carácter. Juntos, estos dos universos revelan la misma realidad. La persistencia te hace imparable no porque te acelera, sino porque te estabiliza. Y la estabilidad es escasa, rarísima. En el mundo actual, donde todos persiguen novedad, dispersión y estímulos veloces, ser estable te posiciona automáticamente en ventaja. Caminas más pausado que algunos, pero jamás te detienes. Y cuando vuelves a mirar, aquellos que parecían adelantados ya se perdieron en medio de sus propias contradicciones. Porque quien depende de arrebatos, pierde ante quien domina la repetición. Y aquí comienza nuestro contenido, con un desafío. No cuestiones qué harías si tuvieras más impulso. Cuestiona qué harías si decidieras ser persistente, incluso sin impulso alguno. Porque esa es la pregunta que separa a la mayoría que abandona, de la minoría que se hace imparable. Maquiavelo ya lo sabía, los estoicos ya lo sabían. La existencia te lo demuestra cada día. La persistencia es el secreto callado de los poderosos. Y hoy comprenderás ese secreto desde adentro. Secreto 1. ¿Por qué la persistencia es más potente que el impulso? La gran mayoría cree que lo que falta para transformar su existencia es impulso.
Repiten expresiones como si tuviera más energía, lo lograría, si estuviera motivado, actuaría, si tuviera ganas, ya habría empezado. Esta lógica parece atractiva, parece persuasiva, pero es totalmente errónea y es precisamente por ella que tantos arrancan y tan pocos llegan al destino. El impulso es inestable, oscila, sube y baja como el ánimo. Un día despiertas dispuesto, al siguiente despiertas vacío. Un día proyectas el futuro completo, al siguiente no logras levantarte. Y cuando alguien construye su existencia sobre esta energía frágil, el resultado es predecible, incoherencia. E incoherente es todo lo que no puede ser si deseas conquistar respeto, fortaleza interna y dominio propio. Los estoicos ya lo sabían. Para ellos, depender del impulso era depender del clima, algo ajeno a tu dominio. Lo que realmente define a alguien fuerte no es lo que realiza en los días buenos, es lo que realiza en los días malos. La persistencia es eso, es el acto de avanzar incluso sin fulgor, incluso sin emoción, incluso sin esa euforia inicial que casi todos confunden con práctica. Pero existe algo todavía más profundo. La persistencia transforma quién eres. El impulso transforma cómo te sientes. Son dos realidades completamente distintas. Cuando actúas impulsado, simplemente ejecutas algo que parece sencillo en ese instante. Cuando actúas persistente, estás entrenando identidad. Cada repetición callada envía un mensaje a tu cerebro. Soy alguien que persiste. Y es ese mensaje el que construye poder auténtico. Acción repetida se convierte en práctica. Práctica se convierte en conducta. Conducta se convierte en carácter. Carácter se convierte en destino. No existe edificación verdadera sin repetición. No existe poder verdadero sin rutina. No existe libertad verdadera sin práctica. Y esto contradice todo lo que la mayoría intenta venderte. Vivimos en una cultura que idolatra lo veloz, lo simple, lo instantáneo. Todos desean éxito inmediato, todos desean atajos, todos desean saltar etapas. Pero ningún atajo construye identidad, ningún atajo construye respeto, ningún atajo construye fortaleza interna. Y aquí surge un contraste potente. El débil busca impulso porque necesita sentir algo antes de actuar. El poderoso actúa antes de sentir. Comprendió que los sentimientos son pasajeros, pero las consecuencias son permanentes. Marco Aurelio escribía para sí mismo: realiza lo que debe realizarse, aunque no te agrade. No viniste al mundo a buscar comodidad. No lo expresaba porque fuera insensible. Lo expresaba porque sabía que la mente humana intenta sabotear su propio crecimiento. Es necesario superar esa barrera interna. Y existe otro punto fundamental, lo que el impulso oculta y la persistencia revela. El impulso promete, será sencillo, funcionará velozmente, te sentirás increíble. La persistencia responde, será arduo, tomará tiempo, no sentirás nada la mayor parte del tiempo. Solo que la persistencia entrega algo que el impulso jamás entrega: transformación. Puedes sentirte impulsado durante una semana y no transformar nada en tu existencia. Pero si eres persistente durante una semana, tu organismo cambia, tu mente cambia, tu entorno cambia, tus decisiones cambian. Y lo más importante, comienzas a respetarte a ti mismo. Ese respeto propio es una de las fuerzas más escasas que alguien puede poseer, porque cuando sabes que cumples lo que ofreces, te vuelves peligroso, te vuelves predecible para ti mismo. Y la previsibilidad interna es poder absoluto, es la base de la autodisciplina. Maquiavelo comprendía este fenómeno de otra manera. Observaba reyes, soldados, gobernantes, traidores, generales, y percibía que los poderosos siempre seguían una línea persistente, mientras los débiles cambiaban de dirección según la emoción del día. Los poderosos mantenían ritmo, los débiles reaccionaban al viento, los poderosos sostenían decisiones,
Los débiles se contradecían. Sabía que quien es persistente no necesita demostrar nada, porque sus acciones hablan solas. Y por eso, cuando intercambias impulso por persistencia, algo extraordinario comienza a suceder. Tu existencia deja de depender del azar y pasa a depender de ti. Y cuando tu existencia depende de ti, te conviertes en una amenaza para cualquier obstáculo. Dejas de ser alguien que aguarda para ser alguien que edifica. Y ahora que comprendiste esta diferencia, existe un enemigo que destruye al 90% de las personas desde el inicio. El impulso no vence a ese enemigo. La persistencia vence. Y ese enemigo tiene nombre. Es la prisa. Secreto 2. El mayor enemigo de la persistencia, la prisa. La prisa es el enemigo callado que derriba a casi todos. Y lo más curioso es que no derriba con fuerza, derriba con urgencia. Las personas no abandonan porque sea imposible persistir. Abandonan porque creen que deberían haber llegado más lejos en menos tiempo. El abandono comienza cuando la expectativa se vuelve mayor que la realidad. Y ese es el error fatal. La prisa crea una ilusión potente, la de que el éxito debería llegar velozmente, porque estás intentando. Pero la existencia no funciona así. La existencia no recompensa intentos. La existencia recompensa coherencia. No sirve intentar intensamente durante 3 días y parar. No sirve dedicarse intensamente durante una semana y desaparecer la siguiente. El avance responde a la acumulación de acciones, no a la intensidad momentánea. Los estoicos sabían que la urgencia es una forma sofisticada de temor. Temor de no ser suficientemente bueno, temor de no conseguirlo, temor de invertir energía y descubrir que el mundo no está mirando. Por eso, la prisa es tan seductora. Ofrece la excusa perfecta para abandonar temprano. Porque si abandonas al inicio, nunca necesitas descubrir si realmente eras capaz o no. Y aquí surge una realidad incómoda. Muchas personas no fracasan por falta de potencia, fracasan por falta de paciencia. Maquiavelo observaba esto en las estructuras de dominio. Veía líderes que quemaban sus propios proyectos porque no soportaban la demora natural del amadurecimiento de las estrategias. Escribía sobre cómo el hombre apresurado se expone, se precipita, toma decisiones apresuradas y al final destruye su propia posición. Según él, no existe dominación posible sin paciencia. El tiempo es arma de los poderosos. La prisa te hace creer que estás retrasado. La persistencia te hace comprender que estás en construcción. La prisa genera ansiedad. La persistencia genera estabilidad. La prisa quiere todo ahora. La persistencia quiere todo de forma permanente. Y esta diferencia define destinos. Lo peor es que la prisa tiene un efecto psicológico muy cruel. Distorsiona tu percepción del avance. Incluso cuando estás mejorando, incluso cuando estás progresando, incluso cuando estás acumulando pequeños movimientos que sumados transforman vidas, no percibes nada de esto porque estás condicionado a desear un salto inmediato. El proceso se vuelve invisible y cuando el avance se torna invisible, el abandono comienza a parecer lógico. Es en ese momento que la mayoría desaparece. Es en ese momento que los débiles abandonan. Es ese el punto donde casi todos se quiebran. No porque el trayecto se volvió imposible, sino porque se volvió lento. Solo que los poderosos hacen el movimiento contrario. Cuando el proceso se vuelve lento, los poderosos aceleran la paciencia. Cuando el éxito demora, profundizan el enfoque. Cuando el aburrimiento aparece, continúan ejecutando. Y esto no es natural, es entrenado, es construido, es practicado. El poderoso no es alguien que nació talentoso. El poderoso es alguien que aprendió a ignorar el reloj. Esta es la razón por la cual personas disciplinadas siempre superan a personas talentosas. Porque talento sin paciencia se convierte en frustración.
Ya la práctica, incluso sin talento inicial, se transforma en potencia acumulada. Es la matemática inevitable de la repetición. Lo que se repite, crece. Y la prisa sabe esto. Por eso hace tanto ruido. Susurra, no está funcionando. Ya deberías haber triunfado. Esto no es para ti. Detente antes de desperdiciar tiempo. Solo que, irónicamente, el único desperdicio de tiempo es detenerse. Es en este punto que Maquiavelo y los estoicos se encuentran. Ambos comprendían que todo lo que vale la pena exige tiempo, desgaste, desapego y persistencia. No existe poder psicológico sin demora. No existe madurez emocional sin repetición. No existe solidez interna sin confrontación con la frustración. La prisa intenta sacarte del trayecto antes de que descubras quién realmente serías si persistieras. Y quizás esa sea la parte más triste. La mayoría nunca encuentra su propia capacidad porque nunca permanece tiempo suficiente para verla nacer. Pero persiste, repite, sostén, aguanta el silencio, aguanta el intervalo, aguanta el proceso. Porque cuando vences la prisa, te vences a ti mismo. Y vencerte a ti mismo es la forma más elevada de dominio. Pero existe otro enemigo que derriba a más personas que la prisa. Un enemigo que nace cuando el avance comienza a parecer siempre idéntico. ¿Su nombre? Aburrimiento. Secreto 3. La rutina que quiebra a hombres, el aburrimiento. Si la prisa te hace abandonar temprano, el aburrimiento te hace abandonar lentamente. No te derriba con fuerza ni con velocidad, te corroe en silencio. El aburrimiento es el asesino invisible de la práctica. No duele, no asusta, no grita, pero drena tu energía, roba tu atención y convierte tu rutina en algo sin sabor. Y es justamente por ser silencioso que destruye a tantos. Las personas imaginan que fallarán porque algo malo ocurrió, alguien saboteó, la existencia se complicó. Pero la realidad es mucho más simple. La mayoría falla porque cuando todo se vuelve idéntico, no soportan persistir. El ser humano moderno es adicto a estímulos nuevos, desea novedad, desea emoción, desea cambio inmediato. Y cuando el trayecto exige repetir lo mismo decenas, cientos, miles de veces, el cerebro comienza a rebelarse. Desea escapar, desea distracción, desea otra cosa, cualquier cosa que lo saque de esa repetición que parece no conducir a ningún lugar. Pero ahí reside la paradoja. La repetición que parece no conducir a ningún lugar es exactamente la repetición que conduce a todos los lugares. El aburrimiento no significa que estás detenido. El aburrimiento significa que estás construyendo. Y ahí es donde la mayoría se pierde, porque confunde ausencia de emoción con ausencia de avance. Solo que el avance es invisible al inicio. Crece en la oscuridad, como raíz. La raíz nunca es hermosa, nunca es emocionante, pero sin ella nada nace. Los estoicos comprendían el valor del aburrimiento porque comprendían el valor de la rutina. Marco Aurelio escribía todas las mañanas, incluso cuando no deseaba. Epicteto repetía los mismos principios a sus alumnos, incluso cuando parecía obvio. Séneca revisaba sus propios pensamientos, incluso cuando creía ya dominar el tema. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían que el aburrimiento es una prueba que separa a quien desea transformarse, de quien realmente se transformará. Y Maquiavelo percibía el mismo patrón en el campo político. Los líderes más poderosos eran aquellos que toleraban la parte aburrida del dominio. Estrategias que exigían años, reputaciones edificadas gradualmente, decisiones que nadie veía, pero sostenían todo. Sabía que quien no aguanta la rutina se convierte en esclavo de la impulsividad. Y esto vale para absolutamente todo en la existencia moderna. Es en el aburrimiento que creas poder físico. Es en el aburrimiento que creas enfoque mental. Es en el aburrimiento que creas dominio emocional.
Es en el aburrimiento que creas coherencia financiera. Es en el aburrimiento que construyes tu nueva identidad. No existe transformación auténtica sin un periodo prolongado de aburrimiento intenso. No existe trayecto poderoso sin días idénticos. No existe evolución sin repetición. La pregunta que te diferencia del resto del mundo no es ¿cuánto deseas esto? La pregunta es ¿aguantas persistir cuando nada sucede? Porque ese es el punto de quiebre de la mayoría. Es en ese punto que las redes sociales comienzan a parecer más interesantes. Es en ese punto que surge el deseo de buscar otra cosa. Es en ese punto que comienzas a inventar excusas. Es en ese punto que el débil abandona. El débil no abandona cuando está cansado. El débil abandona cuando está aburrido. Pero el poderoso permanece, persiste, sostiene, repite. ¿Y por qué? Porque el poderoso comprendió algo que lo cambia todo. El aburrimiento no es ausencia de avance. El aburrimiento es la prueba de que estás en el trayecto correcto. Cuando el proceso se vuelve monótono, significa que llegaste a la fase donde el crecimiento no depende más del impulso. Depende únicamente de la repetición. Y la repetición crea grandeza. Y existe más. El aburrimiento es el momento donde tus competidores desaparecen. Es donde el 95% de las personas se detiene. Es donde el trayecto queda vacío. Y justamente por eso es donde nacen los poderosos. Porque mientras el mundo abandona, el poderoso persiste. Y es en este punto que surge el secreto que Maquiavelo ya percibía en los hombres influyentes. Eran coherentes, silenciosos y extremadamente predecibles en sus acciones. No dependían de emoción, dependían de estrategia. Y es exactamente eso lo que vamos a ver ahora. El secreto de los poderosos, la lógica que Maquiavelo ya comprendía hace siglos y que aún es ignorada por casi todos. Secreto 4. El secreto de los poderosos en la visión de Maquiavelo. Maquiavelo observaba personas, líderes, gobernantes, generales y percibía un patrón que pocos conseguían visualizar. Veía que el poder no surgía únicamente del dominio, la riqueza o la inteligencia. Surgía de la capacidad de mantener un rumbo persistente mientras todos alrededor oscilaban. El verdadero poder no residía en las grandes decisiones, sino en el comportamiento predecible que un hombre demuestra a lo largo del tiempo. Previsibilidad, para Maquiavelo, no era monotonía, era dominio. Y dominio no era sobre controlar al otro, era sobre controlarse a sí mismo. Sabía que el hombre que se contradice, que modifica su plan con cada emoción, que altera dirección con cada dificultad, se vuelve débil porque pierde el respeto de otros y el respeto propio. Pero aquel que se mantiene firme, persistente y silencioso, construye algo que nadie puede tomar: reputación. La reputación es la armadura de los poderosos. Y esa reputación no nace de lo que expresas, sino de lo que repites. Maquiavelo veía esto en los gobernantes que estudiaba. Los más poderosos eran aquellos que mantenían acciones coherentes a lo largo del tiempo. No necesitaban anunciar sus proyectos. Dejaban que la coherencia hablara por ellos. Séneca expresaba algo muy parecido. Muestra tu filosofía en tus acciones, no en tus palabras. Y esta frase, escrita hace casi 2000 años, dialoga directamente con la mente estratégica de Maquiavelo. Era como si ambos concordaran en una misma lógica. Los poderosos actúan, los débiles anuncian. Y aquí está un punto central del secreto de los poderosos. La persistencia crea invisibilidad, y la invisibilidad crea ventaja, porque cuando actúas en silencio, nadie sabe dónde llegarás. Cuando progresas en silencio, nadie sabe cómo detenerte. Cuando evolucionas en silencio, nadie percibe hasta que es demasiado tarde. Maquiavelo comprendía que previsibilidad en la acción no significa exposición, significa estabilidad.
Cuando alguien es persistente, se vuelve confiable. Cuando alguien es confiable, se vuelve respetado. Cuando alguien es respetado, se vuelve influyente. Y la influencia es lo que realmente define poder social. Ahora, observa esta conexión. Para los estoicos, la persistencia crea carácter. Para Maquiavelo, la persistencia crea dominio. Une ambas visiones y tienes el secreto de los poderosos. Carácter, para Osú, dominio, existencia inquebrantable. Y esto explica por qué los poderosos no dependen de impulso, de aprobación o de elogio. Dependen únicamente de su propio compromiso. Saben que ganar a largo plazo exige 3 virtudes: resistencia al tiempo, solidez del alma y silencio estratégico. Las 3 caminan juntas. No existe poder sin ellas. Maquiavelo también hablaba sobre un fenómeno curioso. Cuando alguien es persistente, se convierte en una amenaza natural para quien no lo es. Los inconstantes se sienten incómodos al lado de los firmes. Los impulsivos se irritan con los disciplinados. Los apresurados desprecian a quien avanza pausado, porque en el fondo saben que velocidad sin coherencia no significa nada. Y los poderosos comprenden esto intuitivamente. No necesitan correr, necesitan persistir. Y persistir no es hacer mucho, es hacer siempre. Ese es el punto que Maquiavelo veía con claridad. Los grandes no eran los más brillantes, sino los más estables. Los que no vacilaban ante la presión. Los que mantenían la ruta incluso cuando el mundo estaba caótico. Los que sostenían sus principios como una fortaleza interna. Y aquí entra el estoicismo. Para un estoico, no existe poder externo sin poder interno. Para Maquiavelo, no existe dominio externo sin coherencia interna. Ambos están expresando lo mismo por caminos diferentes. Y existe otro detalle importante. El poderoso no necesita demostrar nada a nadie, porque la persistencia demuestra todo por él. Cuando repites acciones que te fortalecen, no necesitas justificar tu avance. Cuando mantienes tu palabra, no necesitas defender tu carácter. Cuando actúas en silencio, no necesitas pedir respeto. Viene. Y ahora surge la gran cuestión. ¿Cómo aplicar esto en la existencia real? ¿Cómo transformar persistencia, silencio y solidez en un método práctico de poder interior? Es eso lo que vamos a ver ahora, porque existe una forma de volverse implacable en 6 dimensiones. Una forma concreta, diaria y totalmente adaptable a tu realidad. Y ahí es donde comienzas a dejar de ser alguien que intenta para convertirte en alguien que conquista. Secreto 5. ¿Cómo volverse implacable en 6 dimensiones? La persistencia no es únicamente una noción atractiva, necesita transformarse en práctica. Aquí es donde muchos yerran, comprenden el concepto, se inspiran con la filosofía, admiran a los antiguos, pero no transforman esto en acción continua. El poderoso no es aquel que conoce muchos principios, es aquel que domina pocos principios con profundidad. Y si realmente deseas volverte implacable, necesitas fortalecer 6 dimensiones internas. Son como pilares. Cuando uno está débil, la estructura entera tiembla. Pero cuando todos están firmes, te conviertes en alguien difícil de detener, difícil de manipular, difícil de desestabilizar. Vamos a ellas. Práctica emocional, el escudo de la mente. La primera dimensión es la más esencial, disciplinar tus emociones. Esto no significa eliminar sentimientos, sino impedir que sentimientos comanden tus acciones. El débil despierta triste y se detiene. El poderoso despierta triste y persiste. El débil se pone ansioso y modifica sus proyectos. El poderoso se pone ansioso y mantiene el ritmo. El débil aguarda sentirse bien para actuar. El poderoso actúa para sentirse bien. La emoción no puede ser criterio. La emoción no puede ser brújula. La emoción no puede determinar quién eres. Maquiavelo observaba líderes que perdían todo porque reaccionaban con impulso.
Los estoicos enseñaban justamente lo opuesto: actuar conforme la razón, sostener el deber, ignorar el caos interno. Solo te vuelves implacable cuando aprendes a actuar, incluso en tormenta emocional. Dominio del tiempo. Lo que los débiles desperdician, los poderosos controlan. El tiempo es el arma más subestimada del mundo. Personas débiles desperdician minutos. Personas poderosas protegen minutos. Existe una diferencia entre existir y dispersarse, entre producir y ocuparse, entre evolucionar y distraerse. Marco Aurelio ya advertía: la mayor parte de lo que realizamos no es esencial, y Maquiavelo expresaba algo semejante: quien domina el tiempo, domina el futuro. No necesitas hacer más, necesitas hacer correcto. Domina el horario de dormir, domina lo que consume tu atención, domina lo que te saca del enfoque, domina las pequeñas fracciones del día donde te pierdes, porque es en ellas que tu existencia está siendo definida. Rutina mínima obligatoria, tu base inquebrantable. Los poderosos no cuentan con impulso, no cuentan con inspiración y no cuentan con circunstancias perfectas. Tienen un mínimo obligatorio, una secuencia de acciones que necesitan realizarse todos los días sin negociación. No necesita ser mucho, necesita ser innegociable. Pueden ser 30 minutos de lectura, 20 minutos de actividad física, 15 minutos de estudio, 10 minutos de reflexión. El tamaño no importa, la repetición importa. Maquiavelo veía que hombres inestables hacían mucho un día y nada en otros. Los estoicos sabían que pequeñas prácticas sostenidas generan cambios profundos. Tu mínimo obligatorio es tu protección contra el caos emocional. Es tu señal interna de que persistes firme, incluso en días malos. Ejecución sin impulso. El diferencial de los poderosos. Aquí está la diferencia brutal entre poderosos y débiles. El débil aguarda que llegue la voluntad. El poderoso crea la voluntad durante la ejecución. Esa es la mayor ruptura psicológica que alguien puede realizar. El poderoso actúa en piloto automático disciplinado. No negocia con pereza, no negocia con desánimo, no negocia con excusas. Realiza porque es lo que debe realizarse. Y punto final. Y es exactamente por actuar sin impulso que genera resultados que parecen imposibles para otros. Maquiavelo comprendía: quien solo actúa cuando está inspirado es esclavo de su propia emoción. Los estoicos concluían: actuar es superior a sentir. Cuando tomas decisiones basadas en compromiso, no en impulso, te vuelves implacable. Estrategia silenciosa. El juego que pocos saben jugar. El débil habla demasiado, el poderoso habla poco y realiza mucho. La estrategia silenciosa es un arma que los grandes utilizan desde la antigüedad. Esto no es secreto místico, es inteligencia simple. Cuanto menos expones tus proyectos, menos interferencia recibes. Maquiavelo veía esto en los poderosos. Se movían sin anunciar. Los estoicos veían esto como protección del alma. Actuar sin buscar aprobación, habla menos, muestra menos, comparte menos, produce más, avanza más, conquista más. El silencio te protege, el silencio te concentra, el silencio te fortalece y sobre todo, el silencio te evita distracciones emocionales que quiebran tu persistencia. Revisiones semanales, donde los poderosos se ajustan. La revisión semanal es lo que separa práctica de obstinación. El poderoso no realiza siempre lo mismo. Realiza siempre lo mismo, pero mejor. Una vez por semana cuestiona: ¿qué avancé? ¿Qué me trabó? ¿Qué necesito ajustar? ¿Qué necesito eliminar? ¿Qué aún tiene sentido mantener? Maquiavelo analizaba sus resultados como un general revisa tropas. Los estoicos revisaban sus pensamientos como jardineros retiran malezas. La revisión transforma persistencia en evolución. Sin revisión, repites. Con revisión, creces.
Estas 6 dimensiones forman un sistema. Si dominas las 6, te conviertes en alguien que el mundo no consigue derribar con facilidad. Y cuando te mueves con ese poder, algo profundo cambia en ti y en otros, porque existe una diferencia brutal entre quien es persistente y quien es persistente en silencio. Es eso lo que vamos a ver ahora. Secreto 6. El poder del silencio. ¿Por qué los poderosos no muestran nada? El silencio siempre incomodó a los débiles. Interpretan silencio como debilidad, como ausencia de seguridad, como indecisión, pero esto revela mucho más sobre ellos que sobre ti. Solo quien depende de aprobación externa necesita exhibirse. Solo quien no confía en su propio trayecto necesita anunciar cada paso. Solo quien tiene temor de fallar necesita avisar al mundo entero antes de actuar. Los poderosos hacen lo opuesto. Los poderosos actúan sin hablar, avanzan sin anunciar, proyectan sin divulgar. Saben que cuando expones tus proyectos demasiado temprano, entregas tu energía, tu claridad y tu ventaja. Maquiavelo veía esto en los gobernantes. Los poderosos que sobrevivían eran aquellos que ocultaban sus intenciones hasta el último momento. Cuando muestras tus movimientos, permites que personas inseguras, envidiosas o temerosas intenten desviarte. Por eso el silencio es tan valioso. Protege tu enfoque, protege tu práctica, protege tu poder interior. Y existe algo todavía más profundo. Cuando permaneces en silencio, impides que tu ego tome el control. Evitas vanagloriarte antes de tiempo. Evitas crear expectativas irreales, evitas caer en la trampa de la comparación. El silencio es un ejercicio de humildad y al mismo tiempo un ejercicio de dominio. Los estoicos enseñaban esto con claridad. Para ellos, la virtud no reside en lo que expresas, sino en lo que realizas. Palabras son viento, acción es piedra. Maquiavelo percibía esta misma lógica en el juego político. Los que hablan demasiado se exponen, los que hablan poco se fortalecen. Y existe un efecto psicológico inevitable del silencio. Crea misterio, y el misterio crea respeto. Cuando hablas poco, las personas comienzan a observar tu comportamiento, pasan a prestar atención, intentan comprender qué estás construyendo. Intentan adivinar tus próximos pasos, perciben que no desperdicias energía intentando convencer a nadie. Y eso por sí solo transmite poder, porque el poderoso no necesita ser comprendido. El poderoso necesita ser persistente, y es justamente ahí que el silencio se convierte en un arma. Te mantiene enfocado en el trayecto, sin distracciones, sin interferencias, sin opiniones externas. Personas débiles se detienen porque alguien criticó. Personas poderosas persisten porque nadie necesita aprobar nada. Pero existe más. El silencio revela quién realmente está contigo. Cuando no expones tus proyectos, algunos desaparecen, otros se alejan, otros intentan disminuir, y los pocos que permanecen son los que realmente importan. El silencio filtra relaciones. Es en este punto que surge una enseñanza potente. Quien necesita ser visto, no evoluciona. Quien evoluciona, no necesita ser visto. Si estás viendo hasta aquí, significa que hay algo en ti buscando volverse más poderoso, más firme y más silencioso. Entonces, deja en los comentarios una frase que represente esto para ti. Cualquier frase que simbolice poder interno. Es una forma de comprometerte con tu propio trayecto. Ahora, el silencio no es únicamente una estrategia externa. Transforma tu mente, porque cuando callas al mundo, finalmente te escuchas a ti mismo. Cuando dejas de anunciar tus pasos, comienzas a prestar atención a tu propio ritmo. Cuando dejas de buscar validación, descubres que no la necesitas. Y ese es uno de los mayores poderes que alguien puede tener hoy, ser movido por propósito, no por audiencia.
El poderoso no se apresura en mostrar resultados. Sabe que resultados verdaderos crecen lentamente, silenciosamente, casi ocultos. El mundo solo percibe cuando ya es demasiado grande para ser ignorado. Y es en esa hora que todo cambia. Quien reía, silencia. Quien dudaba, observa. Quien criticaba, se calla. Porque el silencio construye algo que el ruido nunca construye: respeto duradero. Y cuando comienzas a juntar silencio, persistencia, algo inevitable sucede. Las personas comienzan a tratarte diferente. Y es exactamente en eso que vamos a entrar ahora. Secreto 7. El mundo trata diferente a quien es persistente. Existe un fenómeno curioso en la existencia. No necesitas decirle al mundo que cambiaste. Basta cambiar. Las personas perciben, incluso en silencio, incluso sin anuncio, incluso sin explicación. La persistencia modifica la forma como caminas, como miras, como reaccionas, y eso cambia la forma como el mundo te percibe. El débil aguarda ser reconocido para actuar. El poderoso actúa hasta ser imposible de ignorar. Cuando te vuelves persistente, comienzas a emitir señales que no pueden ser falsificadas. El cuerpo cambia, la postura cambia, la energía cambia, la calma cambia, la solidez cambia. No son señales teatrales, son señales naturales de alguien que finalmente asumió su propio trayecto. Y el mundo reconoce esto instantáneamente. Las personas pasan a tratarte con más cuidado. Algunos te tratan con más respeto, otros te tratan con más distancia, y algunos, asustados, te tratan con más cautela. Y esto sucede por un motivo simple: la persistencia es escasa. La persistencia es tan escasa que cuando alguien la demuestra, inmediatamente pasa a ocupar un espacio diferente. La mayoría vive en ciclos de entusiasmo y abandono. Sube el impulso, baja el impulso. Comienza un proyecto, abandona, promete algo, olvida. Hoy desea todo, mañana no desea nada. Pero cuando alguien rompe ese patrón, el mundo siente. La persistencia crea un aura de previsibilidad. Y la previsibilidad es una forma de poder. Cuando cumples lo que ofreces, incluso silenciosamente, las personas perciben que no eres cualquiera. Perciben que no te doblas fácilmente, que no desapareces a mitad del trayecto, que no giras en torno a tus propias emociones. Y esto despierta 3 reacciones diferentes. Admiración. Algunos van a admirarte porque reconocen obligación consigo mismos en tu práctica. Ven en ti realizando lo que ellos aún no consiguen realizar. Esos van a respetarte naturalmente. Incomodidad. Otros se van a incomodar porque tu persistencia expone su inconstancia. Esta reacción es común. No es sobre ti, es sobre lo que tu solidez despierta en ellos. Tu evolución silenciosa funciona como espejo, silencio. Y algunos simplemente van a callarse, porque poder verdadero no necesita ser explicado, es percibido. La persistencia te transforma en alguien predecible en el mejor sentido de la palabra, predecible para ti mismo. Y una persona que se domina siempre es tratada de forma diferente. Es como si cargaras contigo un campo invisible de solidez. No necesitas alzar la voz, no necesitas imponerte, no necesitas demostrar nada. Tu propia estabilidad hace el trabajo por ti. Los estoicos comprendían esto profundamente. Marco Aurelio no escribía para inspirar a otros, escribía para mantener su eje interno, y al hacer esto ganó el tipo de respeto que ningún discurso conquistaría. Respeto silencioso, respeto construido en lo cotidiano, respeto que nace de quien actúa igual incluso cuando nadie está mirando. Maquiavelo observaba el mismo patrón en reyes y comandantes. El gobernante poderoso era aquel cuya seguridad interna era tan sólida que el mundo alrededor quedaba menos turbulento en su presencia. No porque gritaba, no porque amenazaba,
sino porque su estabilidad psicológica influenciaba todo alrededor. La persistencia tiene ese efecto, altera la atmósfera, cambia la forma como las personas te tratan, porque cambia la forma como te tratas. Y existe algo todavía más potente. Cuando te vuelves persistente, te vuelves confiable. Y cuando eres confiable, puertas se abren, oportunidades aparecen, relaciones cambian, límites se fortalecen y tu propia visión de existencia se transforma. Porque cuando sabes que puedes contar contigo mismo, el mundo entero necesita recalcular la forma como reacciona ante ti. Pero hay algo mayor que el respeto externo, la transformación interna. El mundo te trata diferente porque te tratas diferente. Y es exactamente en ese cambio profundo que vamos a entrar ahora. El impacto emocional, psicológico y existencial que la persistencia trae, por dentro y por fuera. Aquí es donde la verdadera transformación sucede. Secreto 8. La transformación. Lo que la persistencia hace con tu existencia. Cuando te vuelves persistente, no es únicamente tu rutina la que cambia, es tu identidad entera. La persistencia no construye únicamente resultados externos, construye un nuevo tipo de persona por dentro. Una persona que no negocia con su propia debilidad, una persona que no se abandona, una persona que confía en su propio trayecto, incluso cuando el mundo no tiene sentido. Y esta transformación es profunda, porque comienza del lado interior y se desborda hacia afuera. El primer cambio es la autoestima silenciosa. Cuando cumples lo que ofreces para ti mismo, incluso sin que nadie vea, nace un tipo de respeto interno que no puede ser comprado, enseñado o fingido. Solo existe cuando eres alguien que realiza lo que debe realizarse. Es el tipo de poder que crece en la oscuridad. El segundo cambio es claridad mental. Cuando pasas días, semanas y meses realizando lo que debe realizarse, tu mente se alinea. Lo que antes era confusión se convierte en dirección. Lo que antes era duda se convierte en enfoque. La persistencia arranca los excesos que te distraen, elimina el ruido emocional, reduce la intensidad de las tormentas internas. Y entonces viene el tercer cambio, la sensación de avance auténtico, no un avance eufórico, veloz, explosivo, sino aquel avance lento, firme y sólido, que transforma tu existencia ladrillo por ladrillo. Despiertas un día y percibes que estás más tranquilo. Despiertas otro día y percibes que estás más poderoso. Despiertas otro y percibes que estás más seguro. Nada de esto sucede de una vez, y es justamente por eso que sucede de verdad. La cuarta transformación es el cambio en la forma como lidias con el mundo. Situaciones que antes te desestabilizaban, ahora pasan de largo. Personas que antes te quitaban la paz, ahora no tienen más acceso emocional a ti. Problemas que antes te quebraban, ahora te fortalecen. La persistencia no únicamente crea poder, revela el poder que siempre existió en ti. Y entonces surge uno de los cambios más sorprendentes. Pasas a percibir valor en lo que la mayoría ignora. La repetición se convierte en seguridad, la rutina se convierte en libertad, el silencio se convierte en estrategia, el tiempo se convierte en aliado, el esfuerzo se convierte en identidad. Y es ahí que todo se transforma. Dejas de perseguir resultados y comienzas a construir fundamentos. Dejas de buscar aprobación y comienzas a buscar evolución. Dejas de compararte con otros y comienzas a compararte contigo mismo. Una persona así es escasa y la escasez siempre se destaca. Y existe un punto psicológico todavía más potente. Cuando ves que eres capaz de ser persistente, dejas de tener temor del futuro, porque finalmente comprendes que, suceda lo que suceda, sabes persistir.
Nada te paraliza, nada te hace retroceder, nada te saca del eje interno. Por eso personas persistentes se vuelven peligrosas en el mejor sentido de la palabra, son inquebrantables, atraviesan fases malas con dignidad, atraviesan incertidumbres con solidez, enfrentan cambios con estructura emocional, no necesitan garantías externas, porque se convirtieron en su propia garantía. Y entonces, inevitablemente, algo externo también cambia. El mundo comienza a tratarte de acuerdo con quien te convertiste. La existencia comienza a entregarte oportunidades que antes no percibía. Personas comienzan a respetarte, no por lo que expresas, sino por lo que eres. Y es en ese momento que percibes la verdad central de este contenido. La persistencia no cambia únicamente tu trayecto, te cambia, y tú cambias tu trayecto. Y ahora que comprendiste el impacto interno y externo de la persistencia, falta el último paso, un paso que amarra todo: estoicismo, Maquiavelo, poder interior, silencio y práctica. La persistencia no es glamorosa, no es llamativa, no es heroica. Sucede en los bastidores, en los días comunes, en los momentos silenciosos donde nadie ve. Y quizás sea justamente por eso que tan pocos llegan hasta el destino. La mayoría procura un trayecto lleno de emoción, lleno de recompensas veloces, lleno de validación. Pero los poderosos no procuran eso. Los poderosos procuran estructura, procuran solidez, procuran dominio propio. Y ahora ya comprendiste, es ese tipo de persona quien cambia su propio destino. Maquiavelo sabía que grandes conquistas no pertenecen a los impulsivos, sino a quienes mantienen una línea recta mientras todos alrededor se pierden. Los estoicos sabían que la verdadera libertad no está en realizar lo que se desea, sino en controlar la propia reacción, el propio tiempo, los propios impulsos. Cuando unes estos dos universos, la estrategia de Maquiavelo y el alma de los estoicos, nace un tipo escaso de dominio, el dominio de construir tu propia existencia con paciencia, enfoque y silencio. Y quizás ese sea el punto más importante de este contenido. La persistencia te hace imparable no porque te vuelve perfecto, sino porque te vuelve presente. El débil abandona porque busca lo ideal. El poderoso persiste porque acepta lo real. Y aceptar lo real no significa conformarse. Significa reconocer el terreno, poner los pies en el suelo y avanzar un paso por día, todos los días. La persistencia te da algo que ningún curso, libro o discurso consigue dar. Una sensación profunda de que estás en el control de ti mismo. Esa sensación lo transforma todo. Transforma tu postura, tu seguridad, tu energía, tus relaciones, tus oportunidades. Transforma tu visión de mundo y transforma aquello que el mundo cree que eres. Y aquí está una reflexión final. Nadie necesita aplaudir tu esfuerzo, nadie necesita ver tu avance, nadie necesita creer en tu cambio, porque al final de cuentas, las personas solo perciben cuando ya está realizado. Y cuando está realizado, nadie cuestiona. Cuando está realizado, nadie duda. Cuando está realizado, nadie disminuye. El mundo respeta el resultado visible, pero solo tú conoces el esfuerzo invisible que lo construyó. Y es ese esfuerzo invisible, repetido, silencioso, persistente, lo que te hace alguien que no se dobla, no retrocede y no se pierde. No necesitas ser más veloz que otros, solo necesitas ser más persistente que otros. Y principalmente, más persistente de lo que fuiste ayer. Ahora que llegaste hasta aquí, existe algo que quiero dejarte como invitación. No como orden, no como exigencia, sino como señal de compromiso contigo mismo. Elige una pequeña acción, una sola, y repite durante los próximos 7 días, sin contarle a nadie, sin publicar, sin anunciar, simplemente realiza. Cuando termines esos 7 días, comprenderás en la práctica todo lo que hablamos hoy.
Si este contenido tuvo sentido para ti, si despertó algo dentro de ti, si te ayudó a percibir la persistencia con nuevos ojos, entonces deja en los comentarios lo que más te marcó. Esto no es solo interacción, es una forma de reforzar tu propio cambio. Comparte este contenido con alguien que necesita escuchar esto hoy. Suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos y continúa caminando en silencio y con solidez, porque el débil abandona, pero el poderoso persiste.